Bueno, siempre estar en la presencia de Dios para mí ha sido un motivo de alegría, un motivo siempre de esperanza. Y sabemos que los cristianos somos alegres, o eso es lo que nosotros creemos, o somos aburridos, amén. Somos alegres. Desde el primer momento en que abrieron las puertas del templo en el día de hoy, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Esta es la casa de nuestro Padre Celestial. No sé con qué intenciones de pronto habrás venido a ese lugar en esta noche, pero de algo estoy seguro y yo me alegro y trato de deleitarme cada vez que estoy aquí en la casa de mi Padre. Me deleito con su presencia. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza, en la adoración? Es grande nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Dios es real, muy real. En muchas situaciones de nuestra vida, a veces nos tenemos que enfrentar con situaciones que no queremos pasar. Nos tenemos que encontrar con situaciones que a veces nos llegan, situaciones que no estamos esperando que nos suceda. Es la realidad. En la vida, como dice el dicho, no todo es color de rosas. Así es la vida. Si tenemos los pies en la tierra, eso, allá afuera tenemos muchas cosas que a veces nos suceden y que no esperamos. De repente estamos en un momento pasando por buenas cosas porque nosotros deseamos que todo lo que nos pase sea bueno, un buen trabajo, una buena casa, buena comida. Es lo que anhelamos en nuestro corazón como seres humanos. Pero la realidad es que allá afuera, cuando nos enfrentamos al mundo, hay situaciones que nos van a traer dolor, aflicción. Nos van a llenar a veces situaciones de angustia, de preocupación. Quizás de pronto nos sentimos bien de salud y de repente caemos en algo, un malestar, de pronto un diagnóstico médico que nos decepciona o nos desanima. De pronto estamos a las puertas de que el trabajo se nos está acabando el contrato y aún no me llaman para renovarlo. O quizás perdiste tu trabajo hace ya poquito tiempo, hace meses, años, no sé, y aún no consigues trabajo. O sea, son muchas situaciones que pasan por nuestras vidas, pero hay un Dios que siempre ha estado ahí. Y en esta noche no es la excepción. Yo te vengo a hablar de un Dios vivo, de un Dios que tiene poder, de ese Dios que tú predicas y que quizás no tienes la confianza o no le das esa confianza o no crees totalmente en lo que Dios puede hacer por tu vida. Job decía, en la palabra dijo que de oídas te había oído. Hablaba cosas que no entendía. Porque una cosa es ver a otro que está pasando por una situación difícil, aconsejarlo y uno sabe qué debe hacer esa persona. Pero cuando eres tú el que tiene la situación, el que la estás viviendo, ahí se va a ver si tienes fe. Ahí es donde se va a ver si estás confiando en ese Dios grande que dices y que le hablas a la gente, que le dices que hace milagros, que dice que puede hacer prodigios y puede hacer cosas que para Él no hay nada imposible. Pero cuando estás viviendo eso, ¿qué reacción has tenido tú en tu vida? ¿Cómo has reaccionado ante esas circunstancias de dolor, esas circunstancias que no son agradables? Nadie quiere pasar por circunstancias difíciles. Pero hay un Dios que en esta noche está aquí en este lugar, está aquí con nosotros. Te pido que en esta noche tú estés concentrado a la palabra de hoy. Quizás no sé qué problema tienes, si tienes dificultades o quizás no estás pasando por ninguna dificultad, pero te pido en esta noche que estés atento a la palabra que Dios tiene para ti. Es una palabra de bendición, son buenas noticias en esta noche. Amén. Cuenta la palabra que en cierta ocasión Jesús regresaba de Judea hacia Galilea y para ir hacia Galilea tenía que pasar por Samaria. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana que se encontró con él en ese paso por esa ciudad. Esa mujer, después de ese encuentro, empezó a anunciar, empezó a diversificar la fama de Jesús, porque en ese encuentro Jesús le había contado todo lo que ella había hecho en su vida. Y salió como loca dando testimonio de que ese hombre era profeta, era el Mesías. Y muchos samaritanos le oyeron lo que esa mujer decía y creyeron en Jesús. Inclusive todos los que creyeron le pidieron a Jesús que se quedara en Samaria. Y todos llegaron a él. Y Jesús estuvo en Samaria, cuenta la palabra. Y dice la palabra que cuando él hablaba, ellos creían. Y muchos creyeron por lo que él les estaba diciendo. Y solo se quedó ahí 2 días.
Él iba de Judea hacia Galilea. Y cuando sale de ahí, de Samaria, es donde empieza el relato de hoy. La palabra que vamos a analizar en esa noche. Vayamos a Juan, capítulo 4, desde el versículo 43. Juan, capítulo 4, desde el versículo 43. Cuando lo tenga, me dice un amén, haga algo, pero que yo sepa que usted ya lo tiene. Mientras nosotros respiremos, podemos adorar a Dios. Amén. Hay muchos que quieren dar un grito, saltar, cantar, y no lo pueden hacer en este momento, pero usted tiene el privilegio. Diga amén. Amén. Bueno, esta historia tiene como título, y quiero predicar bajo el título de la fe que se ve. La fe que se ve. Dile al que tiene al lado que tu fe se vea esta noche. Pero dígalo, mírelo, que tu fe se vea esta noche. La parábola dice en el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿De dónde salió? De Samaria. Estamos hablando que salió de Samaria después de los 2 días que pasó en esa región. Y sigue diciendo el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y es muy cierto lo que dijo Jesús. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Y esto está escrito aquí en esta palabra porque pasó una situación en Nazaret. Jesús predicaba en la sinagoga de ellos. Ellos se sorprendían con la sabiduría que él tenía. E inclusive decían, este no es Jesús de Nazaret, un simple carpintero, el hijo de José. Cuando uno honra a alguien es porque cuando uno lo tiene en gran estima. En su propia tierra no fue el profeta honrado. Dice la palabra que encontró mucha incredulidad y al haber incredulidad no hizo muchos milagros en su tierra. Dios esta noche puede hacer muchos milagros aquí en esa iglesia, en su casa. Pero si viniste con incredulidad a ese lugar, créeme que le queda muy difícil a Dios hacer algo por ti. Pero yo sé que esta es una iglesia de fe. El hecho que te hayas movido y el estar aquí, pudiendo estar quizás viendo las luces de Navidad, pero preferiste estar aquí en ese lugar, es la fe que se ve. Veo mucha fe en ese lugar. La palabra sigue diciendo, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hubo una fiesta en Jerusalén, la fiesta de las Pascuas. En esa fiesta estuvieron los galileos. Pero aquí la palabra resalta que dice, los galileos le recibieron habiendo visto. O sea, ellos vieron todos los milagros que Jesús hizo allá en la fiesta de la Pascua. Vieron. Pero eso no era, o tal vez eso no es un indicio de que hayan tenido fe. Creyeron por las cosas que él estaba haciendo. Esos fueron los galileos. Y sigue diciendo la palabra. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Por algo está aquí resaltando la palabra cuando dice que había convertido el agua en vino. Ese milagro maravilloso que hizo nuestro Dios de convertir el agua en vino, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Toda ley o teoría científica, convertir el agua en vino, solamente lo podía hacer Jesús. Amén. Y no fue cualquier vino, la palabra nos habla que fue el mejor de los vinos, para que no quede duda alguna. Jesús otra vez en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Cuando Jesús llega a Caná de Galilea, alguien por allá en Capernaum, un oficial del rey, se entera de que él llegó allá y cuenta la palabra de que tenía a su hijo a punto de morir. O sea, era una situación bastante crítica. Mire que dice a punto, pues pudo haber dicho la palabra
se estaba muriendo o estaba muy mal, pero estaba recalcando a punto de morir. O sea, mostrándonos la urgencia que tenía este papá de buscar una solución para su hijo. Habla de que es un oficial del rey. Capernaum era una ciudad donde había mucha, era una ciudad portuaria, donde había aduana. De lógica, entonces, podemos decir que este oficial no era cualquier oficial. En un sitio de eso donde demandaba mucha confianza, de personal de confianza, era un oficial que quizás era muy pudiente, tenía riqueza, estaría bien económicamente. ¿Cuántas cosas no habrá hecho este oficial antes de llegar a los pies de buscar ayuda en Jesús, con todo ese dinero que tenía? Quizás su confianza al principio no estaría en él, sino, digamos, en ese tiempo se utilizaba mucho la hechicería, la brujería, la santería. No sé a dónde habrá acudido ese oficial, pero lo que sabemos es que era una persona muy pudiente. Económicamente debía estar muy bien. La palabra dice que él escuchó que él había llegado a Caná de Galilea y se dirigió hacia allá. Geográficamente, Caná a Capernaum estaban aproximadamente unos 32 kilómetros de distancia, o sea, una distancia considerable. Y en ese tiempo no había mototaxi, no había InDriver, no había Uber. En ese tiempo era difícil transportarse de un lugar a otro. Entonces imagínense, este hombre al escuchar de eso, de que Jesús estaba allá, él podía sacarle excusa, no, eso está muy lejos. Eso por allá está muy lejos, vaya, búsquemelo y tráigamelo, pudo haber tomado, decir eso. Era una autoridad, era un oficial. Entonces, él tuvo que haber escuchado antes de lo que hacía Jesús, de los milagros que él había hecho. Quizás él tomó esa parte de Jesús como su última instancia, su último intento, no había más nada. Porque no creo que de pronto, si él tuviera otra alternativa, hubiese llegado a los pies de Cristo. Jesús tiene una forma de llamar nuestra atención. Particularmente hace con nosotros y nos trae a sus pies, y en ciertos momentos de nuestra vida nos da una pequeña bofetada. Hey, despierta, soy tu Dios. La palabra sigue diciendo que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea de Galilea, vino a él y le rogó, desciende y sana a su hijo que estaba a punto de morir. Desciende. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios no creeréis. Cuando yo estuve leyendo esa parte suena como un regaño. Como cuando uno a veces le va a pedir algo al papá y la mamá empieza y te da una cantaleta, y después te dice, bueno, sí, ahora sí. Le dice que si no ves prodigios y milagros no vas a creer. ¿Por qué creen ustedes que Jesús salió con esa respuesta? Cuando llegamos a veces a los pies de Dios pidiendo una solución a algo que estamos pidiéndole de hace rato, años, meses, queremos que tal vez Dios nos abrace, nos consienta, nos dé un golpecito o un sobito, como dice uno, pero le sale con esta respuesta. Si no hago prodigios y milagros, no vas a creer. Era una autoridad, era un oficial. Fácilmente pudo haber dicho, tráiganme a Jesús, vámonos porque yo soy la autoridad. Y Jesús, me imagino que si estuviera en esa situación, él le hubiese hecho caso, que él era obediente. Pero ese hombre fue y se mantuvo siempre humilde. Mira la respuesta que él da. Dice, el oficial del rey dijo, ante la respuesta que le acabamos de escuchar de Jesús, Señor, desciende antes que mi hijo muera. En ningún momento le salió con groserías, con falta de respeto. Siempre se mantuvo humilde con él, reverente con él. Este hombre quizás estaba acostumbrado a mandar. Vaya y hágame esto, vaya y tráigame esto. Y a Jesús él no sabía totalmente quién era Jesús. Y le pudo haber dicho, ven, te estoy dando una orden. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, algo pasa en nosotros. Ese hombre quizás era prepotente, altivo, pero esa situación estaba haciendo que él cambiara, que él quitara ese orgullo, se bajara a los pies de Cristo, llegara con esa humildad, con ese corazón contrito y humillado delante de él, olvidándose de tal vez de su estatus, de su posición, de su poder, de su autoridad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, algo tiene que pasar.
No podemos quedar igual. Eso es lo que hace Jesús, nos transforma. Un solo instante, apenas estaba teniendo un pequeño encuentro con Jesús y ya estaba empezando a cambiar el carácter de ese oficial. Sigue diciendo la palabra. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Luego de rogarle nuevamente, Jesús sale con otra respuesta quizás que él no esperaba, porque le dice, ve, tu hijo vive. Cuando empezamos a leer las palabras, recuerdan que el oficial, cuando escuchó que Jesús estaba en Caná, decidió ir hasta allá para decirle a Jesús que descendiese a Capernaum para que sanara a su hijo. Esa era la idea del oficial. Pero espera la respuesta de Jesús y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. ¿Qué pensaría el oficial en ese momento? Ustedes se imaginen, y a veces encontramos respuestas de parte de Dios, así en nuestras vidas. Algunos estamos pidiendo un trabajo. Dios, dame un trabajo, y de repente te aparece, no sé, una opción de vender algo pequeño, o no sé, algo que tú no esperas. Son cosas que a veces les pasan a nuestra vida que uno no espera, pero que Dios algo trae detrás de cada una de esas cosas. Detrás de esa respuesta de Jesús hacia el oficial, ve que tu hijo vive. Quizás él pensaba que, bueno, ahora Jesús viene, va conmigo. Cuando esté allá le doy una buena ofrenda, una buena comida. Cogerá las manos, las impondrá sobre mi niño y listo, quedará sano. O quizás froto una lámpara, la lámpara mágica, sale ahí ¿cómo se llama el que sale de la lámpara? Sale el genio y empieza a pedir el deseo. Bueno, sana a mi hijo, dame un buen trabajo, cámbiame a mi esposa que tiene 40 años por 2 de 20, o sea, algo así. Él tal vez pensaría que sería así de fácil. Pero miren, en la palabra, hay muchos hermanitos que dijeron amén a eso último, ojo con eso. La palabra dice que Jesús conoce nuestras intenciones, conoce lo que nosotros tenemos en el corazón. Y Jesús sabe cuáles son las intenciones que ustedes tienen, cada uno de ustedes. No sé si alguno llegó aquí por obligación, porque le tocó, o quizás por mantener una aparente espiritualidad ante los demás, no sé. Pero Jesús sabe cuál es la intención que tú tienes en tu corazón. Cuando este hombre llegó ante los pies de Jesús, él tenía que saber cuáles eran las intenciones de ese oficial. El oficial solamente quería que su hijo fuera sanado. Quizás al recibir ese milagro no le iba a importar más quién era Jesús, quién era Dios. Él quería que su hijo fuese sanado. Cuando nosotros tenemos un hijo que está enfermo, los padres que estamos aquí, nosotros quisiéramos reemplazar a nuestros hijos, estar en el lugar de ellos, sufrir por ellos y no verlos sufrir. Tengo un testimonio de mi vida con uno de mis hijos, el menor. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo llegué con una situación económica quebrada, todo quebrado en mi vida. Después de que busqué a Cristo, Él me ayudó, conseguí un buen trabajo. Mi hogar marchaba súper bien, carro, negocios, todo flamante y mi esposa embarazada, aleluya. De repente, yo le decía al Señor en una de esas oraciones, Señor, quiero que nos regales un automóvil, porque nos costaba mucho ir a la iglesia, 15,000, 20,000, 30,000 pesos casi cada vez que íbamos a la iglesia. Y le dije, regálame un carro. Me regaló el carro. Pero ¿qué pasó? Después que me regaló el carro, fuimos a la iglesia los primeros días, íbamos puntual. Pero después pasábamos paseando por centros comerciales, de paseo. Ya no teníamos tiempo para ir a la iglesia, ya teníamos el carro para ir y quizás para llevar a otras personas. Me fui olvidando de Dios. ¿Y qué sucedió? Me encontré que con el embarazo de mi esposa se adelantó el embarazo. Y cuando se adelanta el embarazo fui y llegué que ella ya había dado a luz. El médico me dice, tu hijo está en la UCI porque tiene problemas para respirar y problemas en el corazón. Eso para mí fue algo que me sentó Dios en esa silla y me dijo, no te olvides de mí. Yo fui que te saqué de allá.
¿Te acuerdas cuando no tenías nada y te saqué de allá? Ese es mi Dios. Me guardó y a pesar de esas circunstancias, yo no sé qué circunstancias estás pasando en el día de hoy que quizás no entiendes. Yo no entendía eso. Yo no me esperaba que mi hijo iba a tener esas circunstancias. No esperaba eso. Y pasó el tiempo y le pedí perdón a Dios por lo que había hecho. Y empecé a tener una batalla de fe. Cuando llegaba a la clínica me decían los médicos, tu hijo tiene apenas el 10% de probabilidad de vivir. Y después otro día, con palabras de amorosas, palabras así como más tiernas, me decían que no había nada que hacer. No había nada que hacer. Ya todo estaba desahuciado. Pero gracias a Dios, la voluntad de Dios fue sanar a mi hijo. Sanar a mi hijo. Hubo una ocasión, el último día, que yo llegué y dije, bueno, me voy a despedir de él, porque sé que si es la voluntad de Dios. Ese último día el médico me dice, mire, ya no es el 10%, es el 5% de probabilidad de que pueda vivir. Hay un medicamento que él necesita para estimular su corazón, que solamente lo hay en un lugar en Cartagena. Y es muy difícil a veces de conseguirlo. Si lo conseguimos esta noche, su hijo podrá tener oportunidad de vivir. Si no, ya no hay más nada que hacer. Imagínense en esa situación. ¿Cuál sería tu reacción? Yo simplemente llegaba y cogía una buceta, iba en la buceta y iba cantando, adorando. Iba hablando con Dios. Triste, sí, porque humanamente no les voy a decir, todos somos humanos. Sentimos esa tristeza en el corazón. Pero Dios ahí nos acompaña y nos va dando una paz. Al siguiente día el médico dice, tu hijo está bien, el medicamento se consiguió, no hubo problemas para conseguirlo. Se lo colocaron, se lo trajeron, estuvo en la mejor UCI de Cartagena. Uno de los mejores médicos, no sé qué había pasado, pasaba por Cartagena y precisamente estaba en la clínica donde estaba mi hijo. Entonces son muchas cosas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Por eso cuando este hombre oficial fue a ver a Jesús, siento y sé cuál es más o menos el dolor que él sentía al saber que su hijo estaba a punto de morir. Eso es lo que hace Jesús cuando nos encontramos con él, trae esperanza, nos trae una esperanza. Lo que sea que haya pasado en el día de hoy y en esos días, Jesús tiene algo nuevo y maravilloso para ti. No te desesperes. Aunque veas que todo está como colocándose en tiniebla o que no está pasando lo que tú deseas que pase, Dios tiene algo maravilloso para ti. Y más si le estás siguiendo, si le estás buscando. Él está aquí en este lugar y sabe cuál es tu necesidad. Sabe que necesitas. Ese es el Dios al que yo predico en esta noche. A ese Dios milagroso. Y la palabra sigue diciendo, después que Jesús le dijo a ese hombre, ve que tu hijo vive, miren lo que dice la palabra. Y es la perla de esta noche que le quiero regalar, miren lo que dice. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. No faltaba sino agregarle algo más, de que aparte de que tuvo que ir por ese camino, tenía que devolverse de nuevo. ¿Qué pensaría ese hombre cuando yo venía de regreso para Capernaum? Quizás la duda lo invadió. ¿Qué tantas cosas pudo haber pensado durante su regreso? Y muchas veces estamos orando por algo y vamos en camino y estamos perseverando por eso. Y esas cosas nos alcanzan. Dicen que los servidores llegaron a él y le dijeron, tu hijo vive. Y este hombre, al recibir esa noticia, miren lo que les pregunta a los servidores. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Jesús le dijo, tu hijo vive, no le dijo, tu hijo va a vivir, tu hijo va a ser sano. Tu hijo vive. Se lo dijo en el presente. O sea, en ese mismo instante, cuando los servidores de este oficial le dicen, ayer a la 1 de la tarde. Y esa fue precisamente la hora cuando Jesús dijo, tu hijo vive. Este hombre llevaba todavía en su mente que quizás su hijo iba a sanar progresivamente. Dios en esa noche te está diciendo, tú vas a ser sano. Tú vas a tener ese trabajo,
Tú vas a salir de la situación en que estás pasando. Lo que has perdido lo vas a recuperar. Lo está diciendo en esta noche. Si tú lo crees, eso es lo que va a suceder. Este oficial, Jesús, miren que no tuvo que ir hasta allá. Pero en ese regreso de este hombre a Capernaum, su fe creció. Hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar para recibir la bendición de Dios. Para Jesús era muy fácil decirle, ya tu hijo vive o vamos, yo lo sano. Pero él tenía que hacer en este hombre algo que cambiara eso en su corazón. En ese camino de regreso, la fe de este hombre se ve. Se empezó a ver la fe. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando estés en medio de una prueba, una circunstancia, algo que te haya sucedido, Dios está haciendo algo en tu corazón. Dios está cambiándote. Dios primero quiere cambiarnos a nosotros interiormente. Cuando tú cambias, tú empiezas a buscar de Dios, a leer la Biblia, a tener comunión con Él. Empiezas a sentir la presencia de Dios. Yo no sé si ustedes sintieron en medio de la alabanza, en medio de la oración que teníamos aquí, la presencia del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Y hoy hay una noticia. Hoy tú no estás a kilómetros de distancia como estaba este hombre de Jesús. Él está aquí en este lugar. Aquí está Jesús. Tu milagro es hoy. Si tú lo crees, tu milagro es hoy. Dígale al que él tiene a su lado, que se vea tu fe. No sé cuál es tu necesidad, pero que se vea tu fe en esta noche. El Dios que nosotros conocemos es un Dios poderoso, un Dios grande. ¿Quién no quiere tener un Dios así de su lado? Amén. En los momentos que tuviste dificultades, Él ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. No te has acostado sin comer. No te ha faltado nada. En este año no sé qué dificultades habrás pasado, pero has visto la mano de Dios en tu vida. Amén. Y la palabra terminó diciendo que este hombre creyó él y toda su casa. El milagro era para el hijo. Se convirtió el papá y se convirtió toda la familia. Si quizás tú estás aquí hoy y tú dices, no, mi familia no se ha convertido, bueno, detrás de ti viene tu familia. Amén. Ese es el Dios que yo predico en esta noche. Es tu Dios. Ese Padre que nos ama, nos protege, nos cuida. Que cuando hacemos cosas agradables a Él, Él se agrada y te bendice. Y te bendice de la mejor manera. Amén.